Hay un caso que los investigadores llevan meses intentando descifrar. No porque no tengan evidencia tangible, sino porque la evidencia que tienen en sus manos simplemente no debería ser posible para un ser humano. Aquella noche de octubre, en una tranquila ciudad costera bañada por el resplandor difuso de las luces del puerto y el suave murmullo del Atlántico, el detective Ramiro García ingresó a un lugar que cambiaría para siempre su percepción de la maldad humana, de la dualidad inherente en cada persona. La dirección era anónima, apenas un número desdibujado en un galpón oxidado, olvidado en las afueras industriales, lejos de la vista de curiosos o la ruta de patrullas policiales. El aire interior era denso, pesado, con un olor metálico y dulce a la vez que erizaba la piel y se clavaba en la garganta. Al encender su linterna de alta potencia, el haz de luz cortó la oscuridad revelando paredes gruesas, recubiertas meticulosamente de espuma insonorizante de 1 metro de espesor, cada centímetro cuadrado diseñado con una precisión quirúrgica para atrapar el sonido, para aislar completamente lo que ocurriera allí dentro del mundo exterior. Y en el centro exacto de la habitación, bajo una única bombilla parpadeante, una mesa de acero inoxidable, pulcra, inquietante. Docenas, quizás cientos de cámaras de vigilancia de alta definición, fijas, apuntando todas al mismo punto, a ese espacio vacío sobre la mesa, como ojos ciegos observando una tortura que había terminado, o que estaba a punto de empezar. Sobre la mesa, reluciente bajo la tenue y enfermiza luz de su linterna, un carné de identificación. Dr. Mateo Solís. El filántropo, el médico pediatra más querido y respetado de la ciudad, el hombre perfecto. Lo que el detective García estaba a punto de desenterrar aquí, en este sótano hermético, era el inicio de una pesadilla tan oscura, tan elaborada y metódica, que desafiaba toda lógica, toda moral y toda compasión humana. ¿Cómo pudo un hombre tan bueno, un faro de la comunidad, esconder un secreto tan terrible y sanguinario durante tantos años? Prepárense, porque esta historia los hará cuestionar todo lo que creen saber sobre la verdadera naturaleza de las personas. Mateo Solís era, para todos en la comunidad de Puerto Escondido, la encarnación misma del éxito, la bondad y la integridad. Un médico pediatra dedicado y apasionado. Su consultorio en el centro de la ciudad siempre estaba lleno de risas infantiles, de coloridos dibujos que sus pequeños pacientes le regalaban con una inocencia desbordante, y del optimismo contagioso que irradiaba. Tenía 48 años, una sonrisa genuina y contagiosa, y una energía inagotable que lo impulsaba a estar en 1000 sitios a la vez. Casado con Laura, su amor de toda la vida, su compañera desde los bancos de la universidad, y padre de 2 adolescentes ejemplares, Sofía y Tomás, quienes no solo destacaban en sus estudios, sino también en los deportes y en el voluntariado comunitario. Vivían en una hermosa casa moderna con grandes ventanales, ubicada en una colina con vistas panorámicas al mar, donde cada mañana, el aroma a café recién hecho se mezclaba armoniosamente con el de los libros de medicina y literatura que Mateo leía incansablemente, incluso antes de que el sol asomara en el horizonte. Él era un pilar indiscutible de la comunidad, un voluntario incansable en cada campaña de salud pública, siempre el primero en ofrecerse para lo que fuera necesario, ya fuera una jornada de vacunación o una colecta de alimentos. Sus vecinos lo veían correr por las mañanas, con su ritmo constante y su camiseta empapada, y él siempre respondía con una amable inclinación de cabeza o un buenos días. En el supermercado, se detenía a charlar con cualquiera, ofreciendo consejos médicos gratuitos, o simplemente preguntando cómo estaban los hijos y cómo les había ido en la escuela. Todos confiaban en él, le admiraban y lo citaban como ejemplo. Era ese tipo de hombre que te hacía creer en lo mejor de la humanidad, en la bondad inherente en el ser. Sus planes para esa semana eran tan mundanos como cualquier otro. Una cirugía de rutina programada para el martes por la mañana, la reunión de padres en la escuela de Sofía el miércoles por la tarde, y un tranquilo fin de semana familiar en la playa, construyendo castillos de arena con sus hijos. Una vida perfectamente normal, perfectamente predecible, perfectamente ejemplar. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado que detrás de esa fachada impoluta de perfección,
Se escondía algo incomprensiblemente oscuro, algo que desafiaría toda lógica y moral. Pero lo que nadie sabía todavía era, que Mateo Solís, el hombre perfecto, iba a desaparecer sin dejar rastro, dejando a todos en Puerto Escondido preguntándose, con el corazón en un puño, si realmente conocían a la persona que creían conocer. Y entonces, sin previo aviso, ocurrió algo que nadie, bajo ninguna circunstancia, esperaba. La mañana del martes, la silla de Mateo en la mesa del desayuno estaba vacía, un detalle minúsculo que se volverá monumental. Laura, acostumbrada a su rutina espartana de correr antes del amanecer, no se alarmó de inmediato. Debe haberse levantado muy temprano hoy, seguramente fue a correr antes de ir a la clínica, pensó, mientras preparaba las mochilas para Sofía y Tomás con la misma familiaridad de siempre. Pero a medida que pasaban las horas, la inquietud, una sensación pegajosa y fría, comenzó a crecer en su pecho. El teléfono de Mateo sonaba directamente al buzón de voz, una y otra vez. Luego, una llamada del consultorio. Señora Solís, ¿el doctor Mateo viene hoy? Tenemos pacientes esperando, y la cirugía de la pequeña Elena está programada para las 9. Para el mediodía, el pánico ya se había apoderado de Laura, retorciéndole las entrañas. Mateo nunca haría esto, se repetía a sí misma, susurrando, casi rogando por una explicación. Nunca dejaría a sus pacientes plantados, y menos aún nos preocuparía así, sin una sola palabra. La policía fue notificada, no sin antes enfrentar la burocracia habitual. La respuesta inicial fue la típica: seguro se tomó un tiempo para sí mismo, señora. Es un hombre de éxito, quizás necesita un respiro. Vuelva en 24 horas si no aparece, pero Laura conocía a su esposo mejor que nadie. Este no era Mateo. Su compromiso con sus pacientes y su familia era inquebrantable. Los primeros días se convirtieron en un torbellino de búsqueda frenética. La casa fue revisada palmo a palmo por la policía, buscando cualquier indicio, cualquier nota, cualquier señal de que se hubiera ido voluntariamente. Los vecinos fueron interrogados, sus testimonios corroborando la imagen de un hombre perfecto. Los hospitales cercanos contactados, los registros de accidentes revisados sin éxito. Amigos, colegas y pacientes se movilizaron en una cadena humana de solidaridad, pegando carteles con su foto sonriente en cada esquina de la ciudad, en cada poste, en cada vitrina de comercio. El rostro del doctor Solís, antes símbolo de esperanza y confianza, ahora era el de la desesperación y la incertidumbre. La policía, ya tomando en serio el caso por la presión pública y la ausencia de explicaciones, encontró el auto de Mateo estacionado impecablemente en el estacionamiento de larga estancia del aeropuerto, con un boleto de avión a su nombre para un vuelo internacional con destino a otro país, que nunca abordó. ¿Había intentado huir y algo se lo impidió en el último momento? ¿O era, de alguna forma, una elaborada pista falsa, un intento de desviar la atención? Lo más extraño fue que las cámaras de seguridad del aeropuerto no mostraban ninguna imagen clara de Mateo entrando a la terminal, solo su coche aparcando y quedándose ahí, inerte. Una anomalía inexplicable que desafiaba la lógica del escape. La única pista real y concreta fue encontrada, casi por accidente, por Tomás, el hijo de Mateo, mientras buscaba sus gafas de sol en la guantera del coche de su padre, justo antes de que se lo llevara la policía, una llave, muy pequeña, de un metal oscuro y con un grabado extraño, que Laura juró nunca haber visto en su llavero familiar. No era de la casa, ni del consultorio, ni del auto, ni de ninguna propiedad que conocieran. Era una llave que no pertenecía a la vida conocida de Mateo Solís, el hombre ejemplar. ¿A dónde llevaba esa llave? ¿Y por qué el hombre más bueno de la ciudad querría o necesitaría una llave secreta, para desaparecer así? Sin dejar una sola palabra de despedida, la pequeña llave se convirtió en el único hilo de esperanza. Un objeto minúsculo que, sin embargo, sostenía todo el peso de la incertidumbre y la angustia de una familia y una ciudad entera. La policía, a regañadientes al principio debido a la inusual naturaleza de la pista,
y luego con una curiosidad creciente que se transformó en obsesión, comenzó una búsqueda sistemática de cerraduras que pudieran coincidir con ese grabado tan particular y único. Pasaron días, luego semanas de búsquedas infructuosas por toda la ciudad, hasta que un joven y persistente detective, casi por casualidad, la probó en el oxidado candado que aseguraba un portón de metal, corroído por el salitre y el tiempo, en un distrito industrial abandonado, un área desolada que nadie visitaba. Y, para el asombro y el creciente escalofrío de todos, encajó perfectamente. El candado cedió con un chirrido metálico. Detrás del portón, un galpón oscuro, polvoriento, que no parecía tener nada de especial desde el exterior. El detective García, el mismo que luego veríamos en la escena inicial, fue el primero en entrar, su linterna cortando la densa oscuridad y revelando telarañas centenarias. Lo que encontraron adentro, sin embargo, no era lo que esperaban en absoluto. No había cajas de contrabando ilegal, ni una fábrica clandestina de drogas, ni siquiera un nido de delincuentes comunes. En el centro del galpón, apenas visible bajo una gruesa capa de suciedad y escombros, había una pequeña escalera de metal que conducía hacia abajo, a un sótano oculto, tan bien camuflado que era casi imperceptible. El aire se volvió de inmediato pesado, frío, con ese olor metálico y dulce que García recordaría por siempre, una mezcla perturbadora de sangre seca y químicos. Al descender, la luz de sus linternas reveló un espacio subterráneo de unos 40 metros cuadrados, con paredes gruesas insonorizadas, cada centímetro cubierto de espuma acústica de alta densidad. Era un búnker, herméticamente cerrado al mundo exterior, diseñado con una eficiencia brutal para no dejar escapar absolutamente nada, ni un sonido, ni un grito. Y ahí, en el centro exacto de ese espacio frío, aséptico y macabro, estaba la mesa de acero quirúrgico, pulcra, como si acabara de ser usada. Y las cámaras. Docenas de ellas, todas perfectamente alineadas, apuntando a un solo punto sobre la mesa vacía, como una colección de ojos muertos observando un punto donde algo terrible había ocurrido, o estaba a punto de ocurrir. Era una escena que gritaba laboratorio clandestino, pero ¿un laboratorio de qué? ¿Qué tipo de experimentos se realizaban aquí, en secreto, por el Dr. Solís? Las teorías surgieron de inmediato, una más descabellada que la otra, todas intentando darle sentido a lo inconcebible. ¿Estaba Mateo involucrado en algún tipo de actividad ilegal, bajo chantaje de una organización criminal? Quizás un hobby secreto, tan oscuro y extraño que su vida pública no podía permitirse revelar. Algunos sugirieron una crisis mental severa, un quiebre psicótico que lo había llevado a construir este santuario perturbador para una actividad inconfesable, algo que lo consumía desde dentro. Nadie, absolutamente nadie, podía creer que el Dr. Solís pudiera ser un criminal por voluntad propia. Era impensable, una traición a la imagen que todos tenían de él. La evidencia directa en el sótano era escasa, solo algunos cables sueltos, marcas de fijaciones pesadas en el suelo donde algo había estado anclado, y un olor persistente y dulzón que los forenses no podían identificar con exactitud. Pero lo que encontraron después, escondido de forma magistral, lo cambió todo, volviendo la historia aún más incomprensible. El descubrimiento del sótano insonorizado y la mesa de acero fue solo la punta de un iceberg, helado y colosal, que escondía una verdad mucho más elaborada y, sobre todo, aterradora. Los forenses y técnicos de la policía, ahora con la certeza de que estaban ante un caso de magnitud sin precedentes, rastrearon cada pista, cada huella dactilar, cada fibra minúscula, cada residuo químico, en busca de alguna explicación racional, alguna lógica que les permitiera comprender el porqué. Inicialmente, la idea de un chantaje cobró fuerza, una narrativa común en casos de doble vida. Quizás alguien lo obligaba a realizar actos horribles en ese lugar, bajo la amenaza de exponer algún secreto. Pero no había evidencia de coacción, ni llamadas amenazantes registradas en sus teléfonos oficiales, ni transferencias bancarias sospechosas en sus cuentas de la clínica o personales. La teoría de una doble vida, en el sentido común de una aventura extramarital o un escape de deudas financieras,
fue rápidamente descartada por la exhaustiva investigación. No se encontraron amantes secretos, ni deudas ocultas que justificaran tal comportamiento. El Dr. Solís era financieramente intachable, su vida personal, según todos los registros, irreprochable. Lo que sí encontraron, con una meticulosidad pasmosa y casi imperceptible, fue un compartimento secreto detrás de una pared falsa y hábilmente disimulada en el propio sótano, tan bien construido que tardaron días en dar con él. Y dentro, no había dinero, ni armas, ni drogas. Había documentos. Una segunda identidad, completa, elaborada con una precisión que rozaba la perfección. Con un nombre completamente diferente, Adrián Vega. Un nuevo DNI, licencias de conducir de otro estado, tarjetas de crédito con números diferentes, extractos bancarios de una cuenta en una ciudad distante, incluso un historial crediticio fabricado. Todo meticulosamente falsificado, pero con una calidad tan asombrosa que parecía absolutamente legítimo. A primera vista. Adrián Vega tenía un apartamento alquilado a su nombre en la ciudad vecina, una cuenta de servicios públicos, e incluso recibos de compras que indicaban una vida paralela, completamente funcional. Era un hombre completamente diferente. Los investigadores quedaron estupefactos, su incredulidad palpable. No solo había mantenido un lugar secreto para sus actividades desconocidas, sino que había construido un Mateo 2.0, una persona con una existencia totalmente separada. Un Mateo que nadie, absolutamente nadie en Puerto Escondido, conocía o sospechaba. Esta revelación pulverizó todas las teorías previas de un solo golpe. No se trataba de una crisis mental repentina, ni de un arrebato impulsivo, sino de una construcción elaborada y consciente, una planificación de años. La policía comenzó a buscar a Adrián Vega en las grabaciones de seguridad de la ciudad vecina, y pronto, empezaron a aparecer imágenes claras de la figura de Mateo Solís, pero vestido de manera diferente, con una gorra, gafas oscuras, comportándose de una forma casi irreconocible en su andar y en su interacción con el entorno. No estaba huyendo de algo, como creían al principio. Estaba viviendo una vida secreta, meticulosamente tejida. Pero, ¿qué hacía el Adrián Vega en ese sótano insonorizado? ¿Para qué necesitaba una doble vida tan compleja, si no era por dinero o por una aventura amorosa? ¿O para escapar? La explicación parecía obvia, pero la verdad era mucho, mucho más oscura. Hasta que revisaron las grabaciones, no las del aeropuerto, sino otras, mucho más difíciles de encontrar. Y entonces llegaron a la conclusión más perturbadora de todas, la conclusión a la que llegaron los detectives. Después de analizar las escasas pero elocuentes pistas y de desenterrar los últimos y más horribles secretos, no fue una de alivio, sino de profundo terror, de incredulidad absoluta. No había grabaciones en el sótano el día de su desaparición, ni siquiera en los días previos, lo que había confundido inicialmente a los investigadores. Pero descubrieron que las cámaras no grababan en un disco local. Eran monitoreadas en tiempo real desde otro lugar, por el propio Mateo, por el propio Adrián Vega. Y las marcas de fijaciones pesadas en el suelo, no eran para mobiliario de laboratorio inerte. Eran para anclar a personas. La segunda vida de Mateo Solís, el doctor perfecto, no era un escape, no era una aventura amorosa, ni un refugio de deudas o un juego de identidad inofensivo. Era un teatro de horrores cuidadosamente orquestado. Mateo Solís, bajo su identidad secreta de Adrián Vega, no era simplemente un fugitivo o un hombre con una crisis de identidad. Era un depredador metódico, un monstruo vestido con piel de cordero. Había construido esta identidad alternativa, con documentos falsificados y una residencia secreta a kilómetros de su familia, no para esconderse de la ley, sino para ocultar sus crímenes de su vida pública, de su reputación intachable. Sus víctimas no eran al azar, no eran cualquiera. Eran personas invisibles para la sociedad, indigentes que nadie extrañaría de inmediato, migrantes sin papeles que no figurarían en ningún registro, jóvenes marginales cuyas desapariciones pasarían desapercibidas.
Él creía ser superior, una mente brillante, un genio incomprendido que operaba más allá de la moralidad humana común. Se convenció a sí mismo de que estas personas eran sujetos de investigación para un retorcido proyecto científico personal, una especie de perversión de su profesión médica. Experimentos sádicos, documentados minuciosamente en su mente enferma, diseñados para satisfacer sus impulsos psicopáticos más oscuros bajo un manto de falsa ciencia y autojustificación. Bausa bajando voz, el sótano no era un escondite, era un laboratorio de tortura y experimentación. Las cámaras grababan cada acto, no para vigilancia externa o para ser descubiertas, sino para su propia perversa satisfacción, para revivir y estudiar sus hallazgos una y otra vez. El hombre perfecto no era un hombre bueno que se había roto bajo presión. Era un monstruo que había aprendido a ocultarse magistralmente, a integrarse, a manipular la percepción pública durante décadas. La desaparición de Mateo Solís no fue un secuestro, ni un accidente, ni una huida por remordimiento. Fue el momento en que su fachada colapsó, el momento en que su doble vida se desbocó. Quizás porque había sido descubierto por alguien, quizás porque la presión de mantener dos existencias lo superó, o porque su control mental sobre su propia psique se había desvanecido. ¿Pero dónde está Mateo ahora? ¿Logró escapar y continuar sus horribles experimentos en otro lugar del mundo? ¿Y qué fue de sus sujetos de investigación, las almas invisibles que cayeron en sus garras? Eso, mis amigos, es lo que hace a esta historia tan escalofriante, porque la respuesta sigue sin aparecer. El caso del doctor Mateo Solís, el hombre perfecto que vivía una doble vida de sádicos experimentos y crueldad inimaginable, permanece en la memoria colectiva de Puerto Escondido como una herida abierta, una cicatriz en el alma de la comunidad. Su desaparición, para los investigadores, no fue el final del caso, sino el inicio de una búsqueda implacable que sigue hasta el día de hoy. Él se esfumó en el aire, dejando atrás una vida intachable y una guarida de horrores indescriptibles. Pero ni un cuerpo, ni la certeza de su paradero, ni un rastro final. Logró escapar y continuar su retorcida investigación en algún otro rincón del planeta, bajo otra identidad falsa, con la misma meticulosidad perturbadora. ¿O fue víctima de su propia crueldad? ¿De alguna de sus víctimas que logró defenderse con una fuerza desesperada y silenciar al monstruo para siempre? La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos, con una certeza desgarradora, es que la mente humana es capaz de los extremos más bellos y los más monstruosos, de la luz más pura y de la oscuridad más abisal. Y a veces, el monstruo se esconde a plena vista, detrás de la sonrisa más amable, del vecino más servicial, del profesional más respetado. ¿Qué piensas tú de este caso escalofriante? ¿Crees que Mateo Solís está vivo, acechando en las sombras, planeando su próximo proyecto? Déjame tu teoría más descabellada en los comentarios, me encantaría leerla. Y si este caso te dejó pensando en la verdadera naturaleza del mal, y te atrapó hasta el final, suscríbete. Activa la campanita. Cada semana traemos un nuevo misterio que no vas a encontrar en otro lugar. Historias que desafían la explicación. Nos vemos en el próximo, donde la realidad es más extraña que la ficción.